placer darles la bienvenida a nuestro programa Somos Salud. Soy Arisbe Cueto y durante los próximos 30 minutos estaré acompañándolos mientras les presento a 4 reconocidos especialistas de la región. Juntos exploraremos información vital para el cuidado de nuestra salud y bienestar. Y antes de presentar a nuestro primer especialista, les quiero hacer una invitación. Si formas parte del medio de la salud y quisieras participar en este proyecto, puedes contactarnos por medio de nuestras redes sociales para más información. El glaucoma es una enfermedad progresiva y degenerativa que afecta al nervio óptico provocando la pérdida de la visión y es la principal causa de ceguera. La doctora Doris Ponce de León, oftalmóloga especialista en glaucoma, nos hablará de este silencioso padecimiento. Hoy platicaremos de la principal causa de ceguera en el mundo, que es el glaucoma. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Afecta actualmente a alrededor de 80 millones de personas y se estima que para el 2040 habrá más de 100 millones de personas con la enfermedad. Y bien, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad progresiva, crónico-degenerativa, que causa daño al nervio óptico. El nervio óptico es un conjunto de fibras nerviosas que va del ojo hacia el cerebro. Estas fibras se encargan de enviar lo que el ojo capta a través de todas las diferentes estructuras internas y enviarlo al cerebro para que podamos ver. El glaucoma daña justamente esta estructura y el daño al nervio óptico es irreversible y lo que provoca es que el área de visión, todo lo que nosotros vemos, de la periferia hacia el centro, empieza a disminuir. Entonces, glaucoma es una enfermedad crónica, progresiva, que daña al nervio óptico de manera irreversible, causando un deterioro del campo visual que puede llevar hasta la ceguera. Ahora bien, ya vimos qué es el glaucoma. ¿A quiénes afecta? Bueno, el glaucoma puede afectar a todos. Esa es la parte más delicada y más peligrosa de la enfermedad, porque ocurre de manera silenciosa y afecta a bebés, a niños, a jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres. Hay bebés que nacen con glaucoma, tengo niños que están operados con glaucoma o jovencitos que están con algún tratamiento. Es una enfermedad que al ser multifactorial, o sea, tiene muchas causas, puede afectar a todos por igual. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, aquí la parte más delicada del glaucoma es que es una enfermedad silenciosa. ¿Qué quiere decir? Que no da síntomas. La mayoría de los pacientes cursa asintomático, es por eso que también se le conoce como el ladrón silencioso o la ceguera silenciosa o enemigo silencioso, porque poco a poco va afectando la estructura que les comentaba del nervio óptico hasta que un día el paciente puede despertar y no ver. Un porcentaje muy bajito de pacientes en ocasiones puede llegar a presentar dolor, visión borrosa, dolor de cabeza que se puede acompañar de náuseas y vómito. Es un cuadro algo aparatoso que viene siendo una complicación aguda, es un glaucoma agudo en casos de glaucoma de ángulo cerrado. Pero la mayoría de los pacientes y en la mayoría de los casos es una enfermedad asintomática, es decir, no produce ningún síntoma la enfermedad. Ahora bien, esta enfermedad, ¿a quiénes puede afectar principalmente? Existen factores de riesgo. Si bien dijimos que es una enfermedad que puede dañar a todos por igual, es una enfermedad que se presenta en ciertas personas, en ciertos pacientes con determinadas características. Los principales factores de riesgo son 3. El número 1 es la edad. ¿Qué quiere decir? A mayor edad, mayor es el riesgo de la enfermedad. Pacientes que tienen más de 40 años, por cada década de la vida se va duplicando el riesgo de padecer la enfermedad. El segundo factor muy importante de riesgo son los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo glaucoma, es muy probable que mi hermano, mis hijos puedan padecer la enfermedad. Entre mayor es el porcentaje de pacientes familiares con glaucoma, mayor es la carga genética. Hay pacientes que se les diagnostica glaucoma y un 25 a 50% de sus familiares presentan la enfermedad. Entonces, tener un paciente, un familiar en primera línea con glaucoma, esto nos puede duplicar el riesgo de 4 a 10 veces más. Y el tercer factor de riesgo importante es la presión intraocular. La presión normal en el ojo es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando la presión está por arriba de los 21 milímetros de mercurio, el riesgo para desarrollar la enfermedad va en aumento. Entonces, los 3 principales factores de riesgo son
la edad, mayores de 40, tener un antecedente familiar de glaucoma y tener presión intraocular elevada. Otros factores de riesgo que también son muy importantes es tener diabetes, hipertensión, padecer de migraña, utilizar lentes con graduaciones para miopía o hipermetropía y el uso de esteroides. Esta parte es importante porque hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, enfermedades bronquiales, que requieren el uso de esteroide por alguna vía y desconocen que estos medicamentos les pueden ocasionar un aumento de la presión intraocular y posteriormente desarrollar un glaucoma secundario de esteroides. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? El glaucoma es importante diagnosticarlo con una exploración completa que incluya un interrogatorio amplio. Como ya vimos, los factores de riesgo hay que conocer muy bien enfermedades del paciente, medicamentos que utiliza, antecedentes heredofamiliares. Posteriormente hacemos una revisión de la toma de agudeza visual. Hay que conocer cuánto ve un paciente, conocer también en una exploración oftalmológica la presión intraocular, hacer una gonioscopía, que es una revisión de la zona de drenaje natural del ojo, y posteriormente se aplican unas gotas para hacer una revisión completa de la parte interna del ojo donde podamos ver la retina y el nervio óptico. En algunos casos nos apoyamos de estudios auxiliares diagnóstico como pueden ser tomografías del nervio óptico o estudios de campimetría para conocer si hay una afectación en el área de visión periférica principalmente. Y en cuanto al manejo, existen muchos tipos de manejo, pueden ser gotas, láser, cirugías, dispositivos. Todo va encaminado al tipo de glaucoma porque no todos los glaucomas son iguales. Siempre es muy importante estadificarlo, conocer qué tipo de glaucoma, si es de ángulo abierto, ángulo cerrado, si es secundario a trauma, si es secundario a diabetes, si es secundario a esteroides o puede ser por algún golpe, etc. Hay muchos tipos de glaucoma y aparte del tipo de glaucoma es importante diagnosticar la etapa de la enfermedad. No es lo mismo un glaucoma en una etapa leve, un glaucoma en una etapa avanzada que viene siendo la etapa terminal de la enfermedad. Cada etapa de glaucoma requiere un tratamiento preciso, de preferencia siempre guiado alguna vez en la vida que sea revisado por un oftalmólogo especialista en glaucoma. Y bueno, para finalizar les voy a dar 3 recomendaciones. La primera es a todos los pacientes, a todas las personas mayores de 40 años, es importante que acudan a una revisión oftalmológica completa con oftalmólogo certificado. La segunda recomendación a los pacientes que tienen glaucoma, número 1, que platiquen con sus familiares. Es muy importante dar a conocer el diagnóstico con la familia, con los hermanos, con los hijos, los tíos, porque es una enfermedad que tiene mucha carga genética y si bien a nosotros algún paciente ya lo padece, ustedes pueden ayudar para que sus familiares no pasen por la enfermedad y ustedes también pueden ayudar a evitar a que tengan ceguera. Número 3 es que al menos una vez en la vida sí sean revisados con un oftalmólogo especialista en glaucoma. Somos pocos en la República, pero es importante porque nosotros estamos capacitados y tenemos el adiestramiento y la preparación para diagnosticar de manera precisa y dar el tratamiento correcto para cada tipo de glaucoma. Y por último les recuerdo, si el glaucoma es una enfermedad irreversible que causa ceguera, pero con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, juntos podemos evitar la ceguera. A pesar de su naturaleza irreversible, el glaucoma no tiene que significar el fin de la visión. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado podemos preservar la vista y mantener la esperanza. La radiología es una herramienta fundamental en el diagnóstico médico y la prevención de enfermedades a través de la imagen. La doctora Arely Eimes, médico radiólogo militar, nos explicará la importancia de esta rama de la medicina. ¿Sabes lo que hace la radiología y lo que hace un médico radiólogo? Bueno, la radiología es una rama de la medicina que se encarga de la detección de enfermedades a través de la imagen. Y los médicos radiólogos son médicos que estudiaron medicina y se especializan en el diagnóstico de enfermedades a través de la imagen. Algunos de los equipos que utilizamos para la detección de estas enfermedades es una radiografía, un ultrasonido, la tomografía y también la resonancia magnética. ¿Cómo se realizan estos estudios? Pues hay algunos que sí se requiere de preparación, como por ejemplo ayuno, en algunos no. Son estudios que son en un corto tiempo
Algunos conllevan una radiación, pero realmente es una radiación muy baja, no afecta a la salud. Y por ejemplo, en el caso como es el ultrasonido y la resonancia, no requieren radiación, no afecta, es muy sencillo de realizar, es en un tiempo muy corto. Utilizamos únicamente gel que nos ayuda para ver las partes del cuerpo. Y bueno, nos puede ayudar en muchos casos, por ejemplo, en casos de dolor abdominal, si te sientes alguna bolita ya sea en el cuello, en el abdomen, en cualquier parte del cuerpo, pacientes embarazadas, pacientes, por ejemplo, que sufren de algún problema venoso o varices, todo se puede hacer detección a través de la imagen. Bueno, hoy en día la radiología es un pilar diagnóstico. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las especialidades se apoyan de nuestra especialidad para poder realizar el diagnóstico de alguna enfermedad. Por mencionarles algunas, tenemos la neurología. ¿Cómo nos apoyamos si llegaran a presentar algún evento cerebral? Podemos realizarle una tomografía, una resonancia, incluso también ultrasonido de unos órganos que se llaman carótidas, que las tenemos en el cuello para ver si hay algunas placas de grasa. Por ejemplo, otra especialidad que podemos apoyar los ginecólogos, viendo a las pacientes embarazadas, detectando alguna malformación y haciendo el seguimiento de su embarazo. Pacientes que tengan sangrados uterinos abundantes, ver si tienen miomas o ver la causa. Revisión de ovarios, ovario poliquístico, presencia de muchos quistes en los ovarios. A los urólogos también cómo podemos apoyarlos, viendo o valorando todas las vías urinarias. A los cirujanos también, valorando pacientes con dolor abdominal. ¿Qué podemos valorar ahí? Presencia de piedras en la vesícula, diagnóstico de apendicitis. A los cirujanos vasculares, valorando las arterias y las venas de las extremidades. Los médicos radiólogos no solo nos dedicamos al diagnóstico de una enfermedad, también nos dedicamos a la prevención, al control e incluso tratamiento de ciertos padecimientos. Por eso es importante que si tú tienes algún familiar con alguna enfermedad en específica o presentas algún síntoma, acudas al especialista que corresponda. Pero también puedes acudir directamente con nosotros a la realización de algún estudio y nosotros poderte encaminar al especialista que sea. Nosotros en nuestra clínica realizamos todo tipo de ultrasonidos, desde ultrasonido de tejidos blandos, lesiones musculares, de abdomen, seguimientos de embarazo, problemas vasculares, y puedes acudir incluso con cita o sin cita previa. Como conclusión, nosotros como médicos radiólogos hacemos diagnósticos a través de la imagen. Y bueno, queremos recomendarles que tengan en mente el chequeo rutinario, así como acudir a especialistas adecuados dependiendo los síntomas o enfermedades que presenten. Es importante acudir periódicamente a chequeos de rutina y a consulta con especialistas adecuados, así como también realizar tus estudios de imagen cuando sea necesario. ¿Sabes qué es un médico patólogo? El doctor Óscar Hernández nos platicará por qué un médico patólogo desempeña un papel clave para proporcionar información precisa para el diagnóstico y tratamiento efectivo de enfermedades. ¿Sabes qué es lo que hace un médico patólogo? Te cuento. El médico patólogo es un doctor especialista en anatomía patológica. Su función es analizar biopsias tomadas por otros médicos especialistas para llegar a hacer un diagnóstico y así determinar el tratamiento para cada uno de los pacientes. Te cuento algunas diferencias en cuanto a laboratorios se refiere. Comúnmente se confunde el laboratorio de análisis clínicos con un laboratorio de patología y es muy común esto. Sin embargo, te cuento las diferencias. Un laboratorio de análisis clínicos recibe las muestras y las procesan algunos químicos o ingenieros químicos, las meten en un aparato y ahí les arrojan unas cifras que el médico tratante va a interpretar todavía. La función del médico patólogo es recibir las muestras tomadas por otros especialistas para de esta manera analizarlas bajo un microscopio y con los conocimientos y capacitación previa, decirle a su médico tratante el por qué se enfermó, el cómo se enfermó y en algunas ocasiones qué tratamiento dar específicamente contra esa enfermedad con la que usted está tratando. También en algunas ocasiones dar algunos factores pronósticos, es decir, darle la suficiente información a su médico tratante para que él pueda elegir el mejor tratamiento para usted.
Comúnmente también se utilizan las biopsias para decir si una persona tiene cáncer o no, que es el fundamento del médico patólogo. Para esto también analizamos esas muestras y nuestra primera función es decir si tiene o no cáncer y en caso de que tenga cáncer, ponerle nombre y apellido a esa lesión y en algunas ocasiones buscar algo que nosotros llamamos blancos terapéuticos. Esto significa identificar alguna proteína, alguna molécula en ese cáncer que su médico tratante pueda atacar directamente para poder matar a ese cáncer. También los médicos patólogos nos auxiliamos con algunas pruebas adicionales que nosotros mismos realizamos, llamada inmunohistoquímica o bien en algunas ocasiones pruebas de biología molecular, que son unas pruebas un poco más sofisticadas. Esto nos va a ayudar, lo que ya comenté, a ponerle nombre y apellido, a buscar blancos terapéuticos y a decir factores pronósticos que le van a ayudar a su médico tratante, especialmente a los oncólogos, para poder atacar a esa enfermedad. Para esto, yo los invito a que cada uno de ustedes vaya con su médico particular, con su médico de confianza, para poder hacerse estudios de prevención, como en el caso de las mujeres, realizarse el Papa Nicolau o bien la mastografía para poder detectar a tiempo cáncer de cérvix o cáncer de mama, que son los más frecuentes en la mujer, y en el hombre cáncer de próstata, si bien se pueden realizar estudios de laboratorio con el antígeno prostático específico. Es por esto que los invito a perder el miedo de estas pruebas de prevención, porque estas pruebas de prevención les pueden incluso salvar la vida. Les pueden ayudar a identificar de forma muy temprana alguna lesión que puede ser cancerígena y de esta manera ser tratada en tiempo y en forma. Para esto puedo decir entonces que muchos cánceres pueden ser totalmente curables siempre y cuando se puedan identificar a tiempo. Y por el contrario, pudiera ser que la muestra que envían no es precisamente cáncer, como la mayoría de las veces sucede. Puede ser alguna inflamación o puede ser alguna infección que puede ser tratada con algún antibiótico. Y por último, les repito que la función del médico patólogo es revisar esas muestras que le toman sus especialistas para de esta manera darle toda la información necesaria a su médico y que él le pueda dar el mejor tratamiento adecuado para usted. Los invito nuevamente a acudir con su médico, que se hagan sus chequeos frecuentes, porque de esta manera ustedes mismos pueden salvar su vida. No subestimes el poder de la prevención y los estudios médicos regulares. Acude con tu médico y realiza tus chequeos frecuentes para detectar cualquier anomalía a tiempo y salvar tu vida. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. La doctora Blanca Canabusico, médico radiólogo especialista en imagen mamaria, nos hablará de la importancia de la detección temprana y la prevención del cáncer de mama. ¿Sabes qué es el cáncer de mama? Bueno, pues el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea que puede tener diferentes causas, en la cual existe una reproducción acelerada de células malignas que tienen la capacidad de enfermarnos. Desafortunadamente, en México sigue siendo una enfermedad que nos sigue ganando la batalla. El cáncer de mama es la enfermedad o el cáncer más frecuente en mujeres mayores de 40 años y en México sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en edad reproductiva. ¿Y por qué nos sigue ganando esta enfermedad la batalla? Bueno, pues desafortunadamente aquí en México solamente el 20% de las mujeres acuden a hacerse su mamografía de forma anual después de los 40 años y en promedio la mayoría de los cánceres de mama en México son diagnosticados en un 60-70% en etapas tardías. Entonces es muy importante que nosotros hagamos conciencia sobre esta enfermedad porque, pues como les comento, nos sigue ganando la batalla aquí en México y desafortunadamente en Tamaulipas tenemos una alta incidencia de cáncer en pacientes o en mujeres jóvenes, menores de 40 años. Ahora, ¿cómo podemos defendernos contra el cáncer de mama o qué es lo que tenemos contra él? Primero, yo creo que a todas nos han platicado mucho eso de los síntomas del cáncer de mama, que si la piel de naranja, que si el hundimiento por el pezón, la retracción del pezón, que salga sangre o que te palpas una bolita. Bueno, todos estos suelen ser
signos tardíos de cáncer de mama. La mayoría de las veces no vamos a tener ningún síntoma. Entonces es importante que aunque no tengas síntomas, acudas a tus revisiones anuales con mamografía después de los 40 años. Ahora, ¿qué pasa si yo me palpo una bolita o tengo algún síntoma antes de los 40 años? Bueno, pues ahí podemos, siempre antes de los 40 años, iniciamos primero con un ultrasonido de mama y dependiendo del hallazgo se puede o no complementar con mamografía. En las pacientes que son mayores de 40 años van a ir siempre a mamografía anual, nada de 2 años. Después de los 40 años, de acuerdo al Colegio Americano de Radiología, en cuanto a la detección oportuna de imagen de mama, pues va a ser anual la mamografía. Siempre es importante que acudas a un centro que tenga un mastógrafo digital de calidad. También es importante que el ultrasonido sea un ultrasonido con una frecuencia mayor de 15 MHz y, de ser posible, hay que acudir con un médico radiólogo que esté certificado o que tenga la calificación agregada en imagen de la mama. De preferencia es lo ideal, los parámetros que debemos de buscar. Ahora, hay pacientes o hay algunos grupos en pacientes que son pacientes de alto riesgo. Esas pacientes van a empezar 10 años antes. Desafortunadamente existe la creencia que si no tienes un antecedente de cáncer de mama, pues que no tienes que revisar. La verdad es que solamente el 15% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama tienen un familiar con cáncer de mama. Entonces, aunque no tengas familiares, hay que revisarnos. ¿Qué pasa si yo tengo familiares? Bueno, hay un grupito de pacientes que somos, me incluyo, pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos familiares directos o tenemos antecedentes de riesgo que nos aumentan valga la redundancia, el riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Y quiénes van a ser estas pacientes? Bueno, generalmente son pacientes que reciben algún tipo de radioterapia por alguna tumoración en la adolescencia, son pacientes que tienen familiar directo, llámese mamá o hermanas, con cáncer de mama, diagnosticadas en etapas tempranas de su vida. Por ejemplo, si tu mamá fue diagnosticada a los 45 años, tú tienes que empezar con una mamografía a los 35 años. Nada de que hasta los 40 o solo ultrasonido. Otro de los temas que quiero platicarles un poquito es cuáles son o por qué me tengo que hacer mamografía y no ultrasonido. Muchas veces a mí en mi consulta me llegan las pacientes que me dicen, es que no me quiero hacer la mamografía. ¿Por qué? Porque me duele, porque la radiación, porque muchas cosas. La verdad es que hoy por hoy la mamografía es el único método que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 40%. Es el gold standard. La verdad es que no, hasta ahorita, aunque existen métodos más sensibles y específicos como la resonancia magnética de mama contrastada, la mamografía hoy por hoy sigue siendo el único método que ha logrado justamente eso, aumentar la sobrevida. ¿Por qué? Porque nos permite diagnosticarlo a tiempo. Hay cánceres que solamente se van a ver por mamografía y que no se van a ver por ultrasonido. Yo soy médico radiólogo especialista en mama, como les comenté, tengo un ultrasonido de alta gama y aún así, en una paciente mayor de 40 años, siempre es importante ver la mamografía. Nada de solo ultrasonido y mucho menos que te lo hagas de vez en cuando. Otra cosa que quiero comentarles rápido antes de que se me acabe el tiempo es sobre las biopsias. Ya las biopsias en quirófano están proscritas, ya no se deben de realizar. Esas biopsias de que te opere y durante la cirugía te digo si tienes cáncer o no, ya no se realizan desde hace muchísimos años en Estados Unidos. Lo que ahora hacemos, y de ser posible, es una biopsia por estereotaxia en caso de que el hallazgo solamente se va por mamografía, o una biopsia por ultrasonido, que son biopsias cerradas, más baratas, menos dolorosas y que les permite a su médico tratante tener un diagnóstico antes de entrar a quirófano. ¿Por qué? Porque así se planea mejor el tratamiento. Hay muchos cánceres que se van a ver beneficiados con recibir un tratamiento antes de una cirugía, y si ustedes ya se hicieron una biopsia quirúrgica, el pronóstico de vida puede cambiarles. Las invito a revisarse, por favor, mayores de 40 años, su mamografía anual, menores de 40, ultrasonido en caso de algún síntoma. Las espero. El ultrasonido y la mamografía son herramientas primordiales en la detección del cáncer de mama. Es fundamental que todas las mujeres, especialmente las mayores de 40 años, se realicen controles regulares. Juntas podemos crear conciencia y promover la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.
Si te perdiste alguno de nuestros segmentos, no te preocupes, puedes verlo las veces que quieras en nuestro canal de YouTube o escuchar este programa en Spotify. Además, puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales para más contenido. Y les reiteramos la invitación, si formas parte del medio de la salud y quisieras participar en este proyecto, puedes contactarnos por medio de nuestras redes sociales para más información. Soy Arisbe Cueto y no olvides elegir Somos Salud el próximo sábado a las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más saludable y bien informada.